A los mayores tiranos siempre les gustó tener fama de libertadores. Miguel Delibes C3 Crescoyaclbuno. En primer lugar, se hace necesario recordar que el administrador de este blog ha sido víctima de acoso organizado desde hace más de 16 años, y que a lo largo de los mismos las técnicas de acoso, psicoterrorismo y manipulación empleadas por los perpetradores han sido modificadas a su conveniencia. Han empleado todo tipo de técnicas de multiacoso organizado, psicoterrorismo y de control mental, como por ejemplo luz de gas, a todos los niveles, incluso a nivel social. También quiero señalar que la mayor parte de las medidas presuntamente represivas que se han adoptado, violan los pilares más básicos sobre los que se sustenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución, ya que atentan directa y gravemente contra la esencia misma de la dignidad humana. Algo a mi humilde modo de ver, del todo inaceptable e injustificable. La forma más simple de control mental está basada en un estricto y riguroso control de la información que recibe y procesa la víctima, muchas veces conseguido mediante métodos de acoso conocidos como luz de gas, que incluso pueden prolongarse durante décadas en el caso de que los perpetradores dispongan del suficiente poder político y social. El resultado es el confinamiento de la víctima en una verdadera cárcel virtual, pero tan real como la más real de las prisiones de nuestro país. Derechos Humanos y su clasificación, 3, 728. Están ustedes leyendo el grito de indignación de una persona que ha sido y sigue siendo víctima del Estado, de un Estado que pertenece a la Europa de los derechos, de un Estado que ha decidido saltarse la legalidad internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta tal punto que no solo no la respeta, sino que considera que violar descaradamente la intimidad de un ser humano las 24 horas del día, los 365 días del año durante más de 16 años, estigmatizarle, aislarle y asesinarle socialmente, atentar contra su integridad psicológica y moral, hostigarle y provocarle hasta el límite de la desesperación humana, no es un delito en el sentido penal del término. Un Estado que pertenece a una Unión Europea que ha decidido mirar para otro lado ante una práctica manifiestamente contraria a la legalidad internacional, los valores democráticos, la mínima humanidad y a la propia esencia de la Unión Europea. Nota. Este documento contiene enlaces, links con información ampliada que están remarcados en color rojo y sin subrayar. ¿Se ha institucionalizado con este caso el multiacoso organizado y el psicoterrorismo? No me cabe la menor duda. Prohibición de ser obligado a declarar contra ese mismo. Abolición de tormentos, 12, 638. Presuntamente violada por el Estado. Importante. Este documento denuncia no tiene ninguna validez legal, solo debe ser considerado como un grito de indignación y denuncia que únicamente pretende dar a conocer a la opinión pública con información sobre el caso y argumentaciones morales, la tremenda injusticia y la atrocidad que se ha cometido para promover así la actuación de la justicia y reparar en lo posible todo el daño causado. ¿Dónde está la justicia en este país? Escribo el presente documento con el firme convencimiento y esperanza de que lanzar desde aquí este grito de indignación sirva al menos para denunciar el sufrimiento inhumano de todas aquellas víctimas de esta nueva lacra del siglo XXI, la utilización habitual y sistemática del acoso organizado, organized gang stalking, el psicoterrorismo y el control mental, ya sea empleando armas de alta tecnología o no, como forma de tortura, represión y represalia encubierta empleada subrepticiamente por gobiernos de todo el mundo. Toda persona merece vivir libremente y sin el temor de ser perseguida y hostigada. El acoso es una violación de nuestros derechos y libertades fundamentales, un insulto a nuestros valores más básicos como nación. Acosadores / psicoterroristas son seres atormentados y acobardados por su propia mediocridad, auténticos sociópatas que se sientan tranquilamente a esperar y disfrutar de cómo van destruyendo a sus víctimas hasta conseguir su autoeliminación. Estos individuos, que desde sus oscuras atalayas proporcionadas por el Estado o alguna organización criminal se sientan tranquilamente a observar cómo van destruyendo poco a poco a sus víctimas indefensas y a disfrutar de su pútrido espectáculo, son seres atormentados y acobardados por su propia mediocridad que atacan a sus víctimas de una manera indignamente cobarde.
Acecho de pandillas. El acoso organizado es el encadenamiento de actos premeditados de hostigamiento ejercidos grupalmente y según un plan de acoso basado en la vigilancia, las bromas perversas, la sugestión, el descrédito, la rumorología, el aislamiento social, el control mental o las operaciones de engaño mental, conocidas como montajes, luz de gas o street theatre o en ocasiones, aunque este no es el caso, el empleo de sofisticadas tecnologías, armas de energía dirigida, etc., que tienen el fin de destruir a un individuo física y psicológicamente. Se trata de cualquier acción ejercida por un grupo organizado de individuos, para causar coacción emocional en todos los aspectos de la vida de una persona. Se enfatiza la visibilidad del grupo hostigador, a menudo, individuos desconocidos por la víctima, que participan en el plan de acoso a través de una red de acoso. El acoso organizado, en inglés gang stalking o organized stalking, es también una forma de marginación social y acoso psicológico que abarca y afecta todos los sistemas de equilibrio y salud de un ser humano, social, laboral, afectivo. Quienes ejercen el terrible oficio de acosar constituyen una casta profesionalizada que, habiendo pervertido las reglas de la democracia, se ha inventado el oficio de matar por el arte de porque sí. Matan a cara descubierta. Son los amos y los demás son sus esclavos. Y como señala Hegel, los amos se diferencian de los criminales en que no necesitan ocultarse para perpetrar sus crímenes. Colectivo del primer Foro Nacional de Expertos en Acoso Moral en el Trabajo. Acoso organizado. El acoso organizado tiene como objetivo final principal destruir a una persona psíquicamente. Literalmente volverla loca o hacer que lo parezca, y conseguir así su autoeliminación. El individuo acosado se verá aislado, rechazado, desestimado y humillado. Será víctima de rumores y no encontrará a nadie que entienda lo que le está pasando porque el plan de acoso es deliberadamente confuso y enrevesado. El plan de acoso apunta a la autoeliminación de la víctima a través de ataques premeditados, constantes y perversos a su estabilidad psíquica. Este plan exige la colaboración del grupo o sociedad que terminará creyendo que es el individuo acosado el único responsable de su marginación y sufrimiento. El acoso organizado viene ejecutado por un grupo de personas que hostigan, acosan, amenazan e intimidan a un individuo que ha sido elegido y al que se conoce como target individual, individuo objetivo. La persona acosada será objeto de sistemas de vigilancia y acoso diarios durante un periodo mínimo de 6 meses y que puede abarcar largos años de hostigamiento y tortura. Se pretende desestabilizar el equilibrio psíquico de la víctima. El objetivo es la destrucción basada en la autoeliminación, induciendo y provocando enfermedades físicas y psíquicas. Estigmatización. La Cruz Roja Internacional y otros organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han recibido denuncias como la que pretendemos dar a conocer públicamente en este blog, sobre todo en países en conflicto social como el nuestro, en donde el grupo instigador del acoso, generalmente la dirigencia de algún grupo enquistado en el poder, o el Estado en su conjunto, y el gang del acoso, incluso han llegado a manipular a grandes grupos sociales para convertirse en acosadores y perpetrar ellos, el asesinato, han llevado la tortura a casos extremos de psicoterrorismo en donde incluso, aunque este no es el caso, son utilizados aparatos de alta tecnología para realizar acciones de espionaje, persecución y tortura. Las campañas de odio promovidas por esos poderes económico-políticos se fundamentan en el concepto de identidad negativa. Algunos organismos de derechos humanos están documentando casos brutales como este, en los que es tal la simetría entre el grupo acosador y la víctima, que convierten su vida cotidiana, en todos los espacios donde un ser humano puede desarrollarse, en una tortura permanente. Yo mismo, durante los últimos 16 años he intentado llevar una vida normal, pero ha sido completamente imposible. Hace 4 años descubrí, entre otras cosas, que el sentido del pudor y la autoconservación no me permiten describir aquí, que estaba siendo víctima de este terrible fenómeno social y criminal que se ha venido a llamar por los profesionales acoso organizado, gang stalking o psicoterrorismo. La ansiedad, el síndrome de estrés postraumático, la fatiga, la depresión, el insomnio y la pérdida de peso, son solo algunas de las consecuencias que ha tenido que pagar mi salud. Algunas formas de acoso, psicoterrorismo y tortura van acompañadas de humillaciones públicas que buscan perjudicar la dignidad del sujeto.
Se considera humillación toda acción que denigre la dignidad humana. Organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo, consideran la humillación como una cruel forma de tortura pasiva que viola los derechos humanos. Habitualmente se pueden leer noticias sobre la humillación a una persona. Humillación viene de la palabra latina hundus, tierra. Durante el tiempo dominado por la ética vertical del valor humano, el significado del verbo humillar aplicado a los hombres, bajar, poner en el suelo, ha carecido de las connotaciones negativas que tiene actualmente. Pero la ética cambió o, mejor dicho, está cambiando. Ese cambio ha traído consigo un nuevo principio moral fundamental: la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos, independientemente de las diferencias que existan entre nosotros. Acoso Cataluña. Ars. 24:1 y 24:2 C. Violados presuntamente por el Estado. Humillación. Durante milenios los hombres han asumido que inclinarse humildemente, humillarse ante el amo o señor era una respuesta lógica al orden natural de las cosas, que implicaba, entre otras cuestiones, la existencia de personas de mayor valía que otras. Y si uno no se humillaba voluntariamente ante quien estaba por encima en la jerarquía del valor moral, era lógico y normal que fuera el Señor por la fuerza quien pusiera a cada cual en el sitio que supuestamente le correspondía. Nada había de humillante, tal como entendemos actualmente el término, en el hecho de ser dominado, subyugado o degradado por la fuerza en un mundo en el que se asumía con naturalidad que los seres humanos no éramos iguales en dignidad y derechos. Durante milenios humillar era una obligación de los señores y humillarse ante ellos una consecuencia natural del orden divino. La sociedad, como ya he señalado antes, tenía que comprobar cómo aquel que delinque, desafía o transgrede las normas establecidas luego sufre. Esta concepción, basada en la idea de la venganza, ha estado vigente en nuestro país hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 1982 para la reforma urgente del Código Penal. La idea del castigo estuvo presente en el Código Penal de 1944, vigente hasta 1982, a pesar de las reformas de 1963, 1973 y siguientes. Por desgracia es un hecho para todo aquel que sepa dónde mirar, que en la actualidad existen ciertas estructuras de poder impenetrables que pretenden volver o perpetuar la antigua época dorada de la ética vertical del valor humano, en la que siervos y señores conformaban el núcleo central de la sociedad. La sociedad actual debería comenzar a ser consciente de esta, aunque difusa y solapada, innegable realidad. En el nuevo contexto político y moral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la humillación se define como la denigración forzada de una persona o grupo mediante un proceso de subyugación que daña su dignidad. Ser humillado significa ser puesto en una situación devaluada en contra del interés propio. Y humillar es violar la expectativa que toda persona debería tener de que sus derechos humanos básicos sean respetados. Para una sociedad democrática que tenga como máximo ideal un mundo libre de siervos y señores, el fin de los espectáculos punitivos debería ser considerado un gran avance social, el contener la ira popular que se desborda y encuentra en el paroxismo del castigo público satisfacción a sus instintos más primarios ha supuesto uno de los mayores pasos que ha dado la humanidad en su evolución social. Por desgracia en este país aún existen gobernantes que no opinan así. La Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas prohíbe explícitamente infligir un sufrimiento físico, mental o psicológico grave. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos, humillantes o degradantes. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. C5U3 QAO 94. En el año 1978 la promulgación de la Constitución española despeja cualquier duda, así, se establece, que la finalidad de la pena no es el castigo, sino la rehabilitación del ciudadano y su reinserción social, esto que se ha dado en llamar por algún sector de la doctrina la asunción de valores sociales, la interiorización del comportamiento adecuado para vivir en sociedad. Resulta penoso comprobar, cómo en nuestra democracia y en pleno siglo XXI algunas autoridades gubernamentales de nuestro país continúan entendiendo que la finalidad fundamental de la pena no es la reinserción social sino el castigo expiatorio.
En ocasiones como la que pretendemos denunciar desde aquí, pueden aparecer comportamientos de acoso grupal muy generalizados, el denominado multiacoso, y la víctima empieza a ser vista como una amenaza, molestia o persona no grata por todos. El objetivo en esta fase es conseguir la unanimidad en la satanización y estigmatización de la víctima, de ahí a la exclusión de la misma solo hay un paso. El acosador utiliza actitudes o comportamientos de aislamiento y de agresión o ataque más directo contundente. Y la víctima va perdiendo mecanismos de afrontamiento, de defensa, o de lucha. La primera consecuencia es que la personalidad y comportamiento de la víctima cambian y el acosador aprovecha para indicarlo como causa del problema. Incluso si la víctima lucha contra las anomalías del acosador, este hecho será interpretado por todos como una actitud negativa por parte de la víctima. Entre los tipos de muerte que un pueblo impone a un individuo pueden distinguirse dos formas principales. Una es la expulsión, la separación del grupo de pertenencia, y la otra forma es la de matar colectivamente. Todos participan en esta muerte, nadie está delegado como ejecutor. Toda la comunidad mata. Ambos tipos de amenaza de muerte son los que emergen en los gobiernos de terrorismo de Estado. La expulsión es el exilio. La muerte es la exclusión definitiva. Lira. 1991. 71. ¿Qué ocurre cuando la investigación criminal no depende del juez? La respuesta conduce a un sistema anacrónico y disfuncional con una ley que prevé que quien investigue sea un juez y una realidad que permite que la investigación criminal quede en manos del Ministerio del Interior y no en la ciega balanza de la justicia. 19 a el año 2002, principalmente por motivos encubiertos de carácter político y de odio que se remontan décadas atrás y según parece, añorando la época en que sus organizaciones terroristas como Terra Lliure campaban a sus anchas, los sectores más fanáticos y radicales del régimen nacionalista catalán, utilizando todo su poder e infraestructura política y social, maquinaron lo que se podría calificar sin titubear como de acción psicoterrorista de castigo y represalia, argumentando acusaciones falaces y maquiavélicamente preparadas con todo tipo de engaños, intrigas y acciones ilegales, inhumanas y de una crueldad e inmoralidad manifiesta, actuaron como si aún estuviese vigente la afortunadamente ya desaparecida e infame ley franquista de peligrosidad social, derogada completamente el 25 de noviembre de 1995, sin haberme siquiera informado ni oficial ni extraoficialmente, ni darme opción alguna a la legítima defensa que todo ciudadano de este país tiene garantizada en nuestra Constitución. Desde entonces fui incluido en una suerte de lista negra institucional por parte de las autoridades políticas del régimen nacionalista separatista catalán. A partir de ese momento fui víctima de una inhumana persecución, y practicaron contra mi persona con la misma impunidad y procacidad de los regímenes despóticos más crueles y totalitarios de la historia, todo tipo de acciones psicoterroristas, entre las que cabe destacar promoción al odio, multiacoso organizado y psicoterrorismo, luz de gas, incluso a nivel social, aislamiento y acoso social en todos los ámbitos donde un ser humano pueda desarrollarse, manipulación psicológica y control mental, siendo vigilado exhaustivamente las 24h del día, hostigado y perseguido hasta la extenuación. Tampoco dudaron en practicar la psiquiatría represiva y atentar contra mi integridad psicológica y moral, ni en someterme de manera continuada y sistemática a todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La conducta maligna se basa en dos creencias cruciales. La primera es una situación en la cual se acepta la suposición de que la víctima es débil, incompetente o inferior, y en base a esto se le trata como a un objeto. La segunda creencia se basa en la suposición de que la víctima es una amenaza para la seguridad física o psicológica del perpetrador y por ende cualquier acción destructiva en contra de la víctima está justificada. En cuanto al intento de las autoridades nacionalistas catalanas por criminalizarme, baste decir que nunca en mi vida he puesto un pie en ninguna prisión, y puedo presentar mi certificado de penales sin antecedentes para demostrarlo. Aquí tienen de todo donde elegir para nominar a alguien al puesto de enemigo público número 1. Pero qué casualidad, solo la han tomado conmigo. Como ya dije, el verdadero motivo es político y de odio, y se remonta décadas atrás.
Convirtieron la vigilancia y el acoso organizado de mi domicilio en un politizado reality show de exaltación nacionalista, intrigas políticas y de acoso y derribo de mi persona y de mis derechos. Violaron completamente mi intimidad y mi privacidad las 24h del día durante más de 16 años, mientras era acosado y perseguido hasta el límite de la desesperación humana, para luego difundir a su discreción entre la opinión pública la información que obtenían. Conmigo debieron haber inventado una nueva figura penal, la libertad vigilada permanente revisable, justificándola con argumentos falaces. Además de todas mis comunicaciones, TELF, móvil e internet, incluso grababan y espiaban mis conversaciones privadas en mi propio domicilio, difundiéndolas de manera sesgada, descontextualizada y bajo la peor luz posible. Hasta tal punto llegaba su sadismo y su frialdad que incluso analizaban mi comportamiento mientras era acosado despiadadamente y provocaban arrebatos de cólera, de ira o confrontación, y era incitado a hablar de temas sensibles o de una manera que les ofendería y les serviría para justificar sus ataques, convirtiendo de facto la vigilancia y el acoso organizado en una suerte de espectáculo denigrante e inmoral. El solo hecho de difundir datos personales y difamar o calumniar a un ser humano violenta el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que plantea al texto: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ONU. 1948, Consideraciones legales y éticas de los datos, 50, 638. Es necesario denunciar desde aquí, que hasta fecha de hoy mismo, a fecha de publicación de este documento, después de más de 16 años de vigilancia continua e ininterrumpida, 24h/día, continúo siendo vigilado en mi propio domicilio particular desde el piso contiguo inmediatamente superior al mío, pared con pared. Por si fuera poco, mi intimidad es filtrada a su discreción y conveniencia bajo la peor luz posible a la opinión pública, y sacada de contexto con intención de provocar arrebatos de cólera, vergüenza, ira y el máximo daño moral y sufrimiento psicológico y emocional posible, convirtiendo así la vigilancia en acoso organizado y en una suerte de espectáculo inhumano e inmoral que viola presuntamente el art. Número 18 de nuestra Constitución, entre otros. Cualquier comentario que realizase en la intimidad de mi propio domicilio era utilizado para acosarme y difamarme, y por ridículo que fuese podía tener gravísimas consecuencias para mí. Una muestra más del despotismo del régimen nacionalista separatista catalán y de la degeneración democrática que ha experimentado este país en los últimos tiempos. ¿Puede siquiera el lector hacer un ejercicio de empatía e imaginar lo que supone psicológica y emocionalmente algo así? Carecer por completo de intimidad y estar vigilado ininterrumpidamente desde el piso contiguo las 24h/día durante más de 16 años. También utilizaron todo tipo de técnicas de acoso y juegos mentales. Street theatre, como hacer luz de gas, consiste en conseguir que alguien dude de sus sentidos, de su razón y hasta de los hechos que presencia. Se trata de un eficacísimo método de acoso basado en la manipulación de la realidad y el aislamiento social y o familiar a fin de anular la voluntad de la víctima. El acosador suele ser una persona con mucho poder o grandes capacidades de convencimiento, manipulativas y, desde luego, malévolas. Hacer luz de gas y la luz de gas empleada por psiquiatras y sociópatas de la salud mental, activar subtítulos en inglés. Yo sostengo que tales prácticas son prácticas perversas porque fomentan la desigualdad y el autoritarismo barnizado con argumentos benéficos. Estas prácticas acostumbran a encubrir ilegalidades y fraudes por parte de quien las instiga, en este caso el Estado, y tienen graves consecuencias sociales. Las repercusiones sobre la sociedad son, básicamente, dos. Por un lado provocan indefensión en la víctima del acoso y por otro fomentan el desarrollo de ideas opresoras y dañan los derechos democráticos. Quien prefiera obviar los hechos, por comodidad, por interés o por temor, está colaborando con un verdugo, con la mezquindad de alguien que se cree con capacidad para incapacitar y destruir a otra persona en una situación de terror psicológico. Es una cuestión de conciencia. Las actividades que llevaron a cabo las autoridades competentes se sucedieron mientras me encontraba en un evidente estado de shock y de patente indefensión, tanto a nivel psicológico como legal, como consecuencia de todo lo que había y estaba viviendo.
No es ningún secreto para nadie que el comportamiento democrático del régimen nacionalista separatista catalán dista mucho de ser ejemplar. Este blog está repleto de ejemplos que así lo demuestran, como lo son la interminable lista de casos de acoso contra todo aquel que no se someta a su tiránica, xenófoba y excluyente ideología. Acoso en Cataluña. ¿Cómo funciona la inmersión lingüística en Cataluña? Frase: en nuestro país la mentira se ha convertido no solo en una categoría moral sino un pilar del Alexander Solzhenitsyn, 1792, 27. George Orwell dijo alguna vez que el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable, y para dar al viento apariencia de solidez no le faltaba razón. Únicamente puedo manifestar mi más rotunda disconformidad e indignación tanto con la forma en que se llevó a cabo la citada investigación oficial, que no fue otra cosa más que la continuación del acoso psicoterrorista, control y manipulación psicológica y el intento de impedir que la verdad saliera a la luz solapada bajo falaces y benéficos argumentos, como con el modo de actuación de la justicia y el resultado oficial final que ha trascendido a la opinión pública, una infamia y una amenaza al Estado de Derecho, porque la propia investigación quedó intoxicada por la interferencia política, sin que haya habido ninguna responsabilidad legal, pese a la extrema gravedad e iniquidad de los hechos denunciados en este blog y fuera de él, y pese a que los graves delitos denunciados son conocidos públicamente y tolerados socialmente debido a la engañosa persuasión del poder gubernamental y al fanatismo irracional de las masas nacionalistas catalanas. Por recomendación legal no puedo dar desde aquí más detalles sobre las graves acusaciones que desencadenaron el inicio de la citada investigación oficial. Para más información, pueden leer el correspondiente relato y descripción de los hechos, realizado hace ya algunos meses. Acoso organizado en Cataluña protegido por Password, sobre presunta violación de derechos humanos en Cataluña, España. Las máximas autoridades del régimen nacionalista separatista catalán están encubriendo graves violaciones de derechos humanos y constitucionales perpetrados por el propio gobierno del régimen nacionalista. Están falseando la realidad de los hechos, trastocándola y manipulándola a su antojo, a la vez que han hecho y siguen haciendo oficialmente todo lo posible para que no pueda denunciar este caso ante la justicia. La gran tragedia es que ninguna organización política con poder gubernamental ha depurado a sus miembros por su implicación en tan inhumanos e injustificables hechos, al menos que yo sepa nadie ha sido llevado ante la justicia, nadie ha perdido su trabajo, nadie ha perdido su prestigio o su estatus social. El mensaje es hazlo, no te vamos a condenar por ello. He descubierto que las raíces de nuestra vida moral están completamente podridas, que la base de nuestra sociedad está corrompida por la mentira. Enrique Ibsen a tres dios y un ciudadano debe ser acusado por el Estado, juzgado y o condenado por algo, ese en un país verdaderamente libre y democrático debería ser un juez ante un tribunal legítimo y con las debidas garantías legales que todo ser humano por el mero hecho de haber nacido en este país debiera tener garantizadas por nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, para no quedar así a merced del fanatismo ideológico, la arbitrariedad de la administración, la animadversión, los intereses partidistas o los prejuicios de una hipocresía social saturada convencionalismos sociales. Las víctimas de acoso organizado, como ha ocurrido en esta ocasión, también podemos ser objeto de la administración de sustancias psicoactivas, psicóticas, psicotrópicas o que promueven el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto de hacernos perder la credibilidad en público con intención de atentar contra nuestra integridad psíquica. Heinz Lehmann, quien desarrolló una importante investigación en cuanto al tema del psicoterrorismo, de manera clara señala que uno de los puntos nodales de un proceso de violencia perversa es que el grupo agresor pretenda estigmatizar a la persona como loca. En ello coinciden todas las personas que han estudiado este fenómeno. Ese es uno de los elementos fundamentales para determinar cuándo se está siendo víctima de psicoterrorismo. El psicoterrorismo se ha extendido por acción, omisión o aquiescencia de los gobiernos y organizaciones con poder político de corte autoritario, en otro tipo de organizaciones incluso no gubernamentales, que promueven privilegios de ciertos miembros y, en los hechos, también practican el autoritarismo en su estructura interior.
En empresas, familias, escuelas y universidades, en fin, en todos los ámbitos en donde se relacionan los seres humanos, hasta convertirse en un genocidio silencioso, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tan solo en Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Bélgica, Portugal, Italia y España, 13 millones de personas fueron víctimas en el año 2008. El psicoterrorismo es tortura, un crimen de lesa humanidad cuando se ejecuta contra un grupo social o colectividad. Ni siquiera las convenciones internacionales permiten su práctica en tiempo de guerra entre combatientes no civiles. Cada suicidio por psicoterrorismo implica un homicidio, una ejecución extrajudicial, pero en conjunto significan un genocidio silencioso, violación del artículo 10 de nuestra Constitución. Por si fuera poco, también emplearon durante años repugnantes e inhumanas técnicas de control y manipulación psicológica utilizadas habitualmente por grupos de manipulación psicológica esclavistas y destructivos, control mental basado en un estricto control de la información que recibe y procesa la víctima, psicología destructiva, regresión, etc. Una auténtica cárcel mental de sufrimiento, angustia y aislamiento psicológicos. Todo gobierno democrático tiene la responsabilidad constitucional de proteger a los ciudadanos de toda clase de manipulación mental degradante y del sometimiento y dependencia psicológica o intelectual. En definitiva, violaron impunemente todos los derechos constitucionales, humanos y divinos que les vino en gana delante de las mismísimas narices de decenas de ciudadanos. En su conjunto y principalmente por su mendacidad, su bajeza moral, su crueldad y su ruindad, no dudaría en calificar toda esta serie de acciones como indignas no ya de cualquier gobierno democrático, sino de cualquier ser humano con un mínimo de categoría moral y humana, y como de auténtico linchamiento social e institucional y cruel tortura psicológica. Terrorismo de Estado en estado puro, valga la redundancia, una vergüenza y una burla a la justicia y al Estado de Derecho en la que un gobierno democrático se ha cebado brutalmente con uno de sus ciudadanos ignorando todo tipo de leyes, derechos y principios bajo el pretexto de falaces justificaciones y argumentaciones. Desde mi visión de la vida, es tan grave el asedio, la persecución, la tortura y el asesinato de un ser humano, como aquellas experiencias terribles que llevan a miles o cientos de miles de víctimas a la muerte. De igual manera que una persona que se está ahogando intentará arrastrar a un socorrista bajo el agua en un intento por salir a la superficie, una persona objetivo de acoso organizado pregonará su información y la afirmará en voz alta, intentando atraer la atención del público para poner fin a su suplicio. Igualdad Constitucic 3b3n. Presuntamente violado el Estado. En concordancia con las declaraciones internacionales de derechos, el artículo 15 de la Constitución española proclama la prohibición de las penas o tratos crueles, inhumanos, humillantes o degradantes, predeterminando la nulidad constitucional de toda actividad de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo o judicial, que contraríe los valores de humanidad y de dignidad de la persona que protege el principio constitucional. Miles de personas en todo el mundo, muchas de ellas completamente inocentes, forman parte de inhumanas e ilegales listas negras, acusados de ser terroristas, un peligro para el Estado, la sociedad o cualquier otro pretexto injustificable o cuando menos rebatible ante un tribunal. Cada minuto y cada día de sus vidas son convertidos en un verdadero infierno. Cuando debido a los sufrimientos morales y angustias se han producido o agravado enfermedades y lesiones en los órganos internos de las víctimas que les producen la muerte, la persona o grupo de personas que realizaron las acciones que tuvieron tal consecuencia, son sin ninguna duda asesinos. La historia se repite, hay demasiados ejemplos de lo que ocurre cuando se silencia a personas inocentes y se coarta su libertad o se destruyen sus vidas. La mancha permanece. Una sociedad que permite que ocurran impunemente en su seno actos tan inicuos y cobardes es una sociedad condenada a su propia esclavitud moral y espiritual. Así es el natural de la masa, o se humilla servilmente o tiraniza despóticamente.
La libertad, que se encuentra entre ambos extremos, no sabe alcanzarla con moderación ni conservarla, y ordinariamente no le faltan indulgentes servidores de sus iras, que incitan a la sangre y a la muerte sus ánimos desenfrenados y ávidos de torturas. Titus Livius Patavinus, según Platón, es el pueblo el que engendra al tirano y lo mantiene, y en última instancia es también el pueblo el único responsable de su destino. Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.